Muy buenas tardes. Hoy, sábado 22 de mayo del año 2021, iniciamos la grabación con mucha alegría, esperando que nos pueda sintonizar y si no, pues si usted es de los que nos ve ya está viendo la grabación y no la está viendo en vivo, no se preocupe, de todas maneras queremos enviarle un fuerte abrazo a usted. Estamos contentos de poder estar transmitiendo tanto en Facebook como en YouTube, y les enviamos un caluroso saludo y abrazo a cada uno de ustedes que semana a semana nos sintonizan, o cuando usted lo esté haciendo. Por favor, si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna idea sobre incluso cómo podremos mejorar, déjenlo en los comentarios. Estaremos muy contentos de leerlos y de saber que nos dan alguna retroalimentación. Queremos iniciar esta tarde, pero antes de hacerlo y antes de orar para iniciar, quiero motivarle a darle me gusta a nuestra página en Facebook y suscribirse a nuestro canal en YouTube, recordando que en este último hay una serie de listas de reproducción con estudios de Gálatas, de Marcos, de estas citas del Señor y por supuesto predicaciones que pueden ser de mucha utilidad. No dude en compartirlo si usted tiene en su corazón hacerlo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta tarde que llegamos a ti, terminando ya este sábado, pero antes de terminarlo queremos estudiar tu palabra, queremos comprometernos con el estudio y queremos pedirte que tú nos hables, que sea tu voz, que sean tus pensamientos lo que se expresen acá y que nos ayudes a traer más luz en la revelación que tú has dado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, pues hoy estamos muy contentos de compartir otra cita de Dios con cada uno de ustedes. Y vamos a empezar, creo yo que esta es una regla general en función de por qué guardar las citas, por qué observarlas, por qué enseñarlas, por qué recordarlas. Vamos a hacer algunas conexiones importantes, ¿verdad? Y esto lo hago porque la pregunta está allí presente: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Verdad? Pero en la medida que nosotros vayamos internando y compartiendo, seguramente esta pregunta se va a ir respondiendo. Entonces, vamos a leer una traducción un poquito más literal de lo que está escrito allí en hebreo. Levítico capítulo 23, versículo 2 dice de la siguiente manera: habla a los hijos de Israel, les dirás a ellos las citas del Señor, las cuales llamarás llamamientos de santidad. Estas son mis citas. Muy bien, quiero hacer alguna observación allí de algunos aspectos que pienso son importantes ya para ir adentrándonos en responder a las preguntas que anteriormente había dicho. Hijos de Israel. Hijos de Israel. Muchas personas podrían confundirse y pensar que cuando la Biblia habla a los hijos de Israel, estaría hablando solamente a los biológicos del pueblo de Israel, pero Israel fue como se llamó la congregación de los escogidos, de los redimidos de Dios, de aquellos que iban a ser los receptores de la promesa hecha a su padre Abraham. Entonces, el Nuevo Testamento de ninguna manera cambia esto. Es más, cuando se usa la palabra eclesía, que se tradujo después como iglesia y que luego con el paso de los siglos fue tomando un carácter de institución, pero cuando se menciona esa palabra quiere decir asamblea y es una referencia directa a Israel. Cuando las personas en todo el imperio, en el siglo I especialmente,
en el siglo de las cartas de Pablo, en el siglo de los escritos del Nuevo Testamento, se agregaban a esta comunidad. Ellos estaban conscientes de que entraban a un grupo que tenía al Dios de Israel como el punto de partida, ¿verdad? Ellos entraban a la fidelidad, a la fe, podrían decir algunos, de la fe, perdón, del Dios de Israel. Entonces, yo creo que esto lo atañe mucho, lo hemos explicado, no vamos a entrar un poquito, no vamos a entrar tanto en esto. Luego, ¿por qué traducimos citas del Señor y no fiestas como hacen la mayoría de las versiones? Bueno, en primer lugar es porque la palabra moed, que es la que aparece aquí, quiere decir reunión. De hecho, la tienda o tabernáculo de la reunión era llamado Ohel Meod, y era el lugar donde Dios se reunía. Recordará usted que después del pecado del becerro de oro, Moisés saca la tienda fuera del campamento y entonces era donde Dios le iba a hablar. Y eso se llamó como tienda, Ohel, tabernáculo lo tradujeron después, pero la palabra es Ohel, Meod, de la reunión. Por eso cuando hablamos de estas son mis moadim, sería en plural, estamos entendiendo, o debemos de entenderlo como estas son mis citas, estas son mis reuniones, o son como los encuentros con el Señor que por supuesto trascienden el tiempo, trascienden el espacio, trascienden donde vivamos. Por último, también queríamos decir que normalmente se traduce ahí, no sé si convocaciones es la palabra, pero nosotros vamos con una palabra más literal que son llamamientos de la santidad. Ahí dice sí, Mikrai Kodesh, es decir, los llamamientos de la santidad. Entonces es una cita que Dios ha preparado, pero es también un llamamiento hacia la santidad. Y en este caso debe entenderse la santidad no tanto como algo intangible, sino debemos de entenderlo como Dios. ¿Quién es la santidad? Dios. Dios es la santidad. Entonces, toda esta sección del capítulo 23 de Levítico se está refiriendo a la santidad, a los llamamientos en donde Dios imputa, por así decirlo, reviste de santidad a su pueblo. Hay una escritura del Nuevo Testamento que si la vemos sin los ojos con los cuales Pablo la escribió, es decir, como parte de una teología de la fe del Dios de Israel del primer siglo, podemos tomar mucha ventaja de ella. Y dice, segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice, Él, refiriéndose a Jesús, nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No es casualidad que Pablo le esté hablando a Timoteo acerca de el llamamiento santo, pero es exactamente el mismo concepto que estamos leyendo en capítulo 23. Lo que pasa es que nunca se lo ha visto con nuestros ojos, pero Pablo le está hablando a Timoteo que Dios nos ha llamado con un llamamiento, es decir, las citas tienen algo muy importante que hacernos y que enseñarnos y que recordarnos. Y por eso sigue diciendo el versículo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Su propósito es investir la santidad en nosotros. Pablo le está de alguna manera recordando a Timoteo, que es hijo de una judía, a quien Pablo circuncidó para poder ir al ministerio, a quien Pablo seguramente instruyó para que captara estas cosas. Ahora en su carta pastoral le está diciendo, no te olvides de los llamamientos de santidad, no te olvides de las citas del Señor. Estas citas tienen que
enseñarnos algo, tienen algo para nosotros y es importante que hagamos un alto en función de ellas. Releamos entonces el versículo de Levítico y encontremos un paralelismo también muy importante. Levíticos 23:2 dice: habla a los hijos de Israel y les dirás a ellos, y aquí viene el paralelismo, las citas del Señor, las cuales llamarás llamamientos de santidad. Las citas del Señor son llamamientos de la santidad, son llamamientos hacia la santidad. Sabemos que Pablo es muy eficaz al enseñarnos que tenemos como fruto de nuestra salvación la santificación. Jamás él pues se negó en función de esto y vemos una cita en el libro de Hechos que Pablo se apuró para pasar una cita de la santidad del Señor en Jerusalén. Eso lo puede encontrar usted, creo yo, que al final de su tercer viaje misionero. No lo tengo en mente dónde está el versículo, pero seguramente creo que está hablando, o pienso que está hablando de Kippurim, es decir, el día de la reconciliación, que acá que ocurre más o menos en el otoño de la latitud norte de nuestro planeta. Entonces, cuando dice, estas son, al final, perdón, el último concepto, el versículo termina diciendo, estas son mis citas. Y es muy importante hacer esta acotación acá, porque algunas versiones no lo colocan. Y lo último que aparece en este versículo es Dios diciendo, estas citas no son de alguien más, no pertenecen a un pueblo, no pertenecen a una religión, son mías, dice el Señor, son mis citas. Y es muy importante que nosotros lo conectemos porque Dios tiene algo que tratar con nosotros. Esto no se trata de guardar un tiempo X, esto no se trata de una costumbre, esto se trata de un revestimiento de la santidad de Dios y que por alguna razón que nosotros no sabremos, yo por lo menos no lo sé, Él quiere reunirse con nosotros y ha denominado estos tiempos, estos espacios, estos lapsos de tiempo como citas de Él, como sus citas. Literal, el versículo 2 termina diciendo, estas son mis citas, pero probablemente allí no lo traduzca de esa manera. Entonces, empezamos con este resumen para señalar y enfatizar que como pueblo del Señor hay un espacio donde Dios quiere tratar la santidad con nosotros. Hay algo que Él está preparando para nosotros y yo quiero estar presente, yo quiero estar allí, yo no quiero ser un ausente, no quiero endurecer mi corazón. Y Dios lo sigue haciendo, Dios lo sigue preparando, porque Jesús no vino a cambiar alguna de estas cosas. Él mismo confirmó en Mateo 5 que Él venía a ser repleta, a cumplir, a darle la verdadera interpretación a su propia instrucción, su propia Torá. Entonces, preguntamos, ¿cuál cita toca? Y ya vamos a decir un poquito más o menos de la mecánica que se genera en este tiempo. Esto lo vamos a ver un poquito al final. Pero leamos cuál toca a partir del versículo 15. Dice, contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Esta fiesta se conoce como la fiesta de las semanas o esta cita. Digo fiesta porque también se le hace llamar fiesta. Posteriormente la Biblia también le llama una fiesta, pero que sepa usted que más que una fiesta de una nacionalidad, es una cita de Dios. Entonces, se le conoce esta cita como Shavuot, en castellano, Pentecostés, ¿verdad? Y Pentecostés tiene que ver con 50 y es un conteo de 50 días que ocurre desde
En el tiempo de los panes sin levaduras, cuando pasa el día sábado, cuando termina el día sábado, al siguiente día, o sea, el domingo, se empiezan a contar 49 días hasta llegar al 50º día. Por eso en español nos llegó como Pentecostés, esta es una palabra griega, pero en hebreo se conoce como Shavuot. Shavuot quiere decir semanas. Versículo 16. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Es importante remarcar o enfatizar acá que esta fiesta es la única cita del Señor que cae en día domingo, ¿verdad? No podemos encontrar una cita en el Nuevo Testamento y en ningún lugar de la Biblia en donde Dios haya cambiado el día de oración o el día del Señor del séptimo al primer día de la semana, que es el domingo. Pero este es el único tiempo. Nosotros en el mundo occidental, como cristianos, nos reunimos el domingo, ¿verdad? Y es muy probable que quizás esto haya partido desde un Pentecostés, ¿verdad? Porque Pentecostés, el día de Pentecostés de Hechos 2, por ejemplo, fue un domingo en la mañana. Quiero entonces también recordar que los días en la Biblia inician con el ocaso del sol, es decir, alrededor de las 6, 7 de la tarde-noche. Por eso es que el primer día de la semana empieza en lo que es el anochecer del sábado nuestro. Y esto es muy importante para que nosotros lo tengamos en mente en función de cómo, de poder ir interpretando mejor la Biblia. Sigamos leyendo. Traerán de sus moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efá. O efa, serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Junto con el pan presentarán 7 corderos de 1 año sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros. Serán un holocausto al Señor junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ofrecerán también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio por las ofrendas de paz. Eran dos tipos de ofrenda que se daban. Versículo 20. Entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos. Como ofrenda mecida delante del Señor serán cosa sagrada del Señor para el sacerdote. En ese mismo día ustedes harán también una proclamación, es decir, llamamiento. Habrán de tener una santa convocación, un llamamiento a la santidad, es lo que diría. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, me parece. Y no harán ningún trabajo servil, estatuto perpetuo será para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. ¿Qué es entonces Shavuot? Y para explicarlo de una mejor manera me voy a auxiliar del Evangelio. Vamos a Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Recordará usted que el capítulo 1 termina con la elección del sucesor de Judas y cómo se da esto. Y luego, si usted lo pudo conectar, esto sucede 50 días después de la muerte del Señor. Probablemente unos 10 días después de que el Señor ha ascendido, ellos regresaron a Jerusalén y están ahí en Jerusalén, en el aposento alto. Y este 50º día, Hechos 2.1 dice, cuando llegó el 50º día, cuando llegó la fiesta de Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y luego versículo 4, versículo clave para entender qué es Shavuot o Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad
para expresarse. Muchas personas, y si usted continúa la lectura, se va a dar cuenta que esto causó un gran revuelo. Como era Shavuot, habían judíos de todo el Imperio Romano, judíos piadosos, que habían llegado a Jerusalén para estar ese tiempo en el llamamiento de santidad como la Biblia lo decía, y ellos empiezan a escuchar que en sus idiomas les empiezan a hablar del Evangelio y toda la cosa. Pero lo que yo quiero es centrar su atención en lo que Pedro explicó que es lo que está ocurriendo, ¿verdad? La Biblia misma es su mejor explicador, si se puede decir de esa manera. Versículo 15, Hechos 2:15. Estos no están borrachos, como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, las 9 de la mañana, sino que esto fue lo dicho por medio del profeta Joel. Y entonces Pedro va a citar que este es un evento que está profetizado, este es un evento que tiene que ver con una promesa que ya Dios había establecido. Y va a citar al profeta Joel, que ha vivido cientos de años, por lo menos unos 600 años antes de este suceso. Y para no empezar a leer donde Pedro cita, vamos a leer un versículo antes en función de generar contexto. ¿Por qué? Porque ellos sí lo sabían. Nosotros como creyentes del siglo XXI necesitamos también saberlo, necesitamos conectarlo. Entonces, versículo 27, Joel 2:27. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. El contexto aquí es que Dios mismo vendría y bajaría y estaría y se presentaría dentro del pueblo de Israel. Ojo, no se refiere a toda la congregación de los judíos, sino a aquellas personas quienes Dios llamó para que creyeran en Él durante su estadía acá en la tierra. Y recordamos y enfatizamos una vez más que la venida de Dios mismo en la persona de su santidad, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, representa el punto más importante, esos 33 y pico de años que Él estuvo aquí, en toda la historia de la humanidad, porque es cuando Dios cumplió su promesa más importante, su promesa más grande, la de venir a salvarnos y restaurar el tema de la vida eterna. Entonces el versículo 27 no está diciendo otra cosa más que Dios estaría en medio de Israel, ¿verdad? No es es un buen deseo, no es un bonito deseo, no es una parábola, no es una situación, no es una historia, no es una moraleja. Es en la literalidad que Dios vendría a la tierra, y eso fue lo que ocurrió con el Señor. Y luego el Señor da su vida por todos nosotros, ¿verdad? ¿A qué vino el Señor? El Señor vino a cumplir su palabra. Especialmente vino a honrar el pacto que le había prometido a Abraham. ¿Cuál era ese pacto? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No hay pacto más importante que este, mis queridos internautas. El pacto más importante que Dios ha hecho con la humanidad lo hizo con todos aquellos desde Eva, o desde Adán y Eva, en el momento que es juzgada la serpiente, cuando les habla de la simiente, lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, cuando les dijo que Él sería nuestro Dios, Él nos haría a nosotros ovejas de su redil, y para nosotros Él sería nuestro Dios, y que nosotros le seríamos por pueblo. Y a esto le podemos trazar una línea de tiempo, partiendo de Abraham. Dios le da la promesa a Abraham. Después de Abraham viene Isaac y Jacob, que empiezan a cumplir esa promesa. Los patriarcas descienden a Egipto, están esclavos
El pueblo se queda esclavo en Egipto cientos de años, bueno, tal vez no todos los años fueron esclavos, pero terminan siendo esclavos y sufriendo mucho. Y luego Dios viene y redime a su pueblo de Egipto. Lo redime de la mano de Faraón, y esto es un tipo, como sabemos, que a nosotros también nos representa, porque nosotros también hemos sido redimidos de la mano de Faraón, el Satán, el adversario, el maligno, nuestro enemigo, el que desea nuestra muerte. Y luego Dios los saca al desierto, Dios saca a su pueblo, y durante 40 años ese pueblo está en el desierto. Y es más o menos un tipo de nuestra vida acá, en lo que llegamos a la tierra prometida, ¿verdad? Pero en ese suceso, todas las cosas que ocurren en el desierto tienen que ver con nosotros. Y en el versículo, en Éxodo capítulo 25, versículo 2, la Nueva Biblia de las Américas traduce: dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Luego lista varios elementos y llega al versículo 8. Y mire cómo dice el versículo 8. Ponga mucha atención conmigo, por favor. Que me hagan un santuario para que yo habite en ellos. Dios está por cumplir su promesa, la promesa, el pacto que le dijo a Abraham. Y repito, lo que ocurre en el Sinaí con la entrega de la ley del Señor es la entrega del testimonio, pero el pacto Dios se lo dio a Abraham. Versículo 9, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo harán ustedes. Entonces Dios está hablando que le va a dar el diseño de un santuario a Moisés, esta es idea de Moisés. Y empieza Dios de alguna manera a tener una representación, una representatividad, un lugar de habitación que en el desierto pues fue la tienda de la reunión, como ya mencionamos, en donde estaba el arca y en donde Dios hablaba con Moisés. Cuando los israelitas llegan después a Canaán, este santuario por varias razones se estuvo moviendo hasta que Dios llama a David, y David sube y le hace un espacio, le hace una tienda, una sucá, dice la escritura, en donde él vivía, en Sión, en Jerusalén. Y luego David tiene esa idea de que le va a hacer una casa de piedra para que él viva ahí, pero no la hace él, la hace su hijo por las razones. Y esa casa de piedra, por razones, no voy a entrar en ellas por cuestiones de tiempo, pero esa casa permanece de pie hasta el año 586, cuando, debido a los pecados del pueblo, es destruida y el arca se pierde. El arca, a partir de ese momento, se pierde. Está registrado, y la Mishnah, o el Talmud de Babilonia, perdón, registra que ya en el segundo templo no había arca, sino tenían alguna representación, pero ya el arca estaba ausente. Sin embargo, Dios se goza en la construcción de este segundo templo, que se empieza a edificar 70 años después de la destrucción del primero, y que es el templo que está hasta en los tiempos de Jesús, cuando Él viene y dice: alguien más grande, más importante que el templo está aquí, refiriéndose al mismo. Él es el verdadero templo. Y como dice Apocalipsis, Él es el que va a bajar, Él es el que nos va a venir a restaurar. Él es el templo. Por eso es que en el año 70 de nuestra era, unos 30 años después de Jesús, el templo es destruido y no ha podido reconstruirse ya casi por 2000 años. ¿Verdad? Porque Jesús es el verdadero templo. ¿Qué estoy tratando de decir con esta narrativa? Que cuando Jesús viene, Él, por supuesto, va a suplantar el templo. El templo era una figura de Él, pero Él es algo mayor que el templo. Y la idea es que ahora ese templo es edificado en piedras vivas, es decir, personas, para que Él pueda venir y vivir
dentro de nosotros. A Él no le bastó un edificio para honrar su promesa al patriarca Abraham. No, Él tenía que venir para que por medio de su sacrificio Él hiciera una habitación en cada uno de aquellos que decidieran exhibir fidelidad por Él, que decidieran que fueran llamados por Él y llevados por ese proceso de educación para llegar a tener su confianza puesta en Él. ¿Verdad? Y esto, mis queridos internautas, es lo que Shavuot o Pentecostés, como ustedes quieran llamarlo, nos viene a recordar, nos viene a señalar, viene a celebrar el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham, que se cumplió en Jesús. Por eso es que Pedro está citando esto exactamente después de la muerte del Señor, en el primer Pentecostés, después de la muerte del Señor, después de esa Pascua donde Él ha sido ofrecido como una ofrenda. Pedro lo está citando y está diciendo, miren, Dios estuvo entre nosotros, Dios ya estuvo entre nosotros. Y luego continuará a decir, léalo conmigo, Joel 2:28. Sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre cualquier carne. Es mejor leer la palabra cualquier que la palabra toda. La palabra kol traduce ambas palabras, pero no es que toda carne reciba su espíritu. Lo que Dios está queriendo decir aquí es que cualquiera podría recibirlo, no sería una cuestión exclusiva de los sacerdotes o de los reyes, sino que la promesa de Dios es que cualquier persona va a ser un receptáculo del Espíritu de Dios. Y ya voy a decir qué quiere decir eso. Y dice, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Entonces, Dios mismo vino, y por eso el derramamiento de su espíritu puede cumplirse en cada una de estas personas. El derramamiento de Dios que Él iba a dar puede ser ahora sobre cualquier persona, no necesita ser especial. Cualquier persona que es salvada por Dios ahora va a experimentar, sea hija, o sea menor, sea mayor, sea anciano, o aún aquellos que son esclavos. Y recordará usted que en el antiguo Israel, ya para este entonces, no habían siervos o esclavos hebreos, sino esta es una palabra que atañe a los gentiles, ¿verdad? Que para ellos sí había permiso de esclavitud. Sobre ellos Dios derramaría su espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir derramar el espíritu de Dios? Y aquí tenemos un tema que es bastante complejo, pero me voy a restringir a decir la palabra ruach. Ruach. Su traducción al griego neuma o neuma, no sé cómo se diga, no le hace justicia, no le hace efecto, y mucho menos como nos llega al castellano, que pensamos que es un ser. Estoy hablando de espíritu en este contexto. La palabra ruach en hebreo quiere decir una de varias cosas. Quiere decir ánimo, mente, depósito de la vida eterna, y no recuerdo los otros dos, lo he explicado antes. Mente. Entonces, ¿qué quiere decir que derramará su espíritu sobre toda carne? Que Él nos daría la mente de Cristo para poder vivir dentro de la justicia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Nos vendría el derramamiento del Espíritu
implica que Dios iba a venir y circuncidarnos el corazón. Ese corazón de piedra le iba a quitar la dureza de la piedra, lo iba a circuncidar para empezar una transformación en aquellos a quienes Él llamaba. Porque a los que Él salva definitivamente va a transformar, porque ese es el fruto de su salvación, la santificación. Y entonces, el capítulo 31 de Jeremías trae mucha luz al respecto cuando narra lo siguiente. Jeremías 31-33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nuevamente, y recuerde usted que aquí ya Israel como nación no existe, pero sí existe dentro de los planes de Dios como el pueblo en el cual Dios pondrá su nombre, al pueblo al cual Dios le dará su Mesías, y que incluye de cualquier nacionalidad, que incluye gentiles, que incluye judíos, y que por la gracia de Dios nos incluye a nosotros que estamos acá en Guatemala y en cualquier lugar del mundo donde usted nos vea. Esa es la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi Torah, esta es una traducción literal, pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Y mire lo que dice aquí, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, está llevando a cabo la promesa que le hizo Abraham. Pentecostés, ¿qué es? Shavuot, ¿qué es? Es la evidencia del cumplimiento de la promesa de Dios, que ahora puede el Espíritu, la mente de Cristo, el ánimo de Dios, ser depositado dentro de nosotros para capacitarnos, para circuncidar nuestro corazón y poder vivir dentro de la justicia de Dios, es decir, dentro de los mandamientos de Dios. Y esto es sorprendente, especialmente en un tiempo como el que estamos viendo, en donde muchos anulan los mandamientos. Muchos dicen que ya no tienen nada que ver con nosotros. Pero Dios está diciendo que su pacto, el pacto que viene, tiene que ver con la capacidad de nosotros de tener el poder de Dios para vivir, para cumplir esos mandamientos, para cumplir con la justicia. Y como lo había prometido al iniciar, es ¿qué hacemos en Shavuot? Shavuot empieza hoy, dentro de un rato, a las 6:30, cuando oscurezca el sol. Y yo creo que es importante que usted se tome un tiempo para reflexionar, para dedicarlo a la oración, para intimar con Dios y para tomar conciencia de varias cosas. Número 1, hemos venido contando el Omer por 50 días porque es un mandamiento de purificación de Dios. Esto da por terminada en una serie que estamos llevando en la iglesia que le denominamos la senda hacia Pentecostés y que la hemos visto como el mejoramiento, no un automejoramiento, sino el mejoramiento de Dios a su pueblo. Y es un día a la vez Dios le ha ordenado a su pueblo que cuente. Y esta es la cúspide de esa cuenta. Ahora estamos completos. Ahora estamos celebrando que Shavuot ha ocurrido nuevamente. Deje lo que ocurra en usted. Deje que esta cita del Señor para usted, que empieza en unas horas, pueda refrescarle su presencia, pueda recordarle que usted es salvo y que Él está en usted y que el poder de Él, que la mente de Él, que el plan de mejoramiento de Él hacia su vida está operando. La santidad no es el resultado de algo que usted o yo podamos hacer. La santidad es el resultado de lo que Dios quiere hacer con nosotros en su palabra. Y Shavuot, Pentecostés, representa nuestro compromiso, nuestra obediencia a eso. Si puede tomarse este día como un día de descanso para buscar a Dios y pedirle a Dios ser santificado, ser limpiado, ser dedicado a Él. Concéntrese en Pentecostés. Concéntrese, en Dios en este Pentecostés, porque esa es la evidencia de la promesa de Dios para salvarnos. Le recomiendo que celebre su salvación. Hace algunos años estuvo con nosotros en la iglesia un
gran amigo y hermano Javier Cian. Algunos lo conocerán. Y Javiercito celebraba el aniversario de haber conocido a Cristo en su vida. Y en el caso de este servidor me llamaba, me recordaba y lloraba y me pedía que orara por él porque era un día muy especial para él. Bueno, hoy es ese día. Si usted no recuerda cuándo usted fue salvo, hoy celebre su salvación porque es lo que ha ocurrido. Y dos cosas más. Conecte que la salvación de Dios no es por el cumplimiento de ningún mandamiento. No nos ganamos con ningún mérito, con ningún cumplimiento de incluso los mandamientos bíblicos, la salvación. Somos salvos por gracia. Pero que una vez que somos salvos, lo justo desde la perspectiva de Dios, la justicia, la justificación que se nos ha imputado, exige vivir dentro de los mandamientos de Dios. Este equilibrio es importante porque no nos salvamos por ninguna acción que hagamos. No nos salvamos cumpliendo mandamientos como algunos piensan. Nos salvamos porque Dios tuvo la suficiente misericordia y gracia y afecto de nosotros, que derramó su fidelidad sobre nosotros y nos llamó y nosotros pudimos atender por su voluntad este llamamiento. Pero una vez que hemos sido salvos, no lo es para vivir desordenadamente, es para vivir dentro de la justicia. Y esto es vivir dentro de sus mandamientos que Él ya entregó en su Torah. Y por último, no olvide jamás que la Torah del Señor, la instrucción del Señor, tiene dos grandes rubros. Uno, les llamamos los procedimientos, y por procedimientos me refiero a mandamientos, la justicia. Pero el otro gran asunto que está en la instrucción del Señor son las promesas. Integre las promesas de Dios a su vida en cada rubro. Integre las promesas de la salvación, la promesa de la vida eterna, la promesa de la sanidad, la promesa de la restauración, la promesa de que mi Dios suplirá para lo que nos haga falta, conforme a sus riquezas en gloria, y cualquier otra promesa, intégrela a los procedimientos y viva una vida equilibrada. Yo lo desafío, yo lo invito, lo motivo grandemente y le recuerdo que desde acá nosotros lo celebraremos con todo el gusto, con todo el gozo y enviamos un fuerte abrazo. Quisiera cerrar en esta oportunidad con una oración, pedirle a usted que me acompañe. Señor Jesús, vengo a honrar tu nombre junto con mis hermanos, porque hemos sido rescatados de la muerte, de la desconexión de la Torah. Señor, gracias. Con gratitud empezamos este tiempo, esta semana, agradecidos por la salvación y por la evidencia de la promesa que has venido a la tierra. Y ahora este cuerpo es un templo tuyo que celebra la salvación, que aunque algún día le toque ser depositado en tierra y muera, esperará con ansias la promesa de la redención, la promesa de la resurrección, cuando tú regreses para gobernar, cuando tú regreses para levantar a los que han o hemos o habremos muerto en Cristo Jesús. Celebro eso. Celebro, Señor, mi salvación. No porque me lo haya ganado o tenga algo que ver conmigo, sino por la gracia que he experimentado. Bendito seas tú. Bendito sea tu nombre. Bendita sea la obra de redención con la cual tú me escogiste. Tú escogiste a cada uno de mis hermanos. Tú nos has salvado. Si alguien que me escucha o que me ve no está seguro de su salvación, yo te pido que tú lo confirmes, que lo conduzcas dentro de tus planes y dentro de tus propósitos a vivir para ti, recordando que en ningún otro, en ninguna otra persona hay salvación, hay bendición. En nadie más hay algo
que merezca la pena, sino en ti. A ti toda la gloria. Te amo, Señor. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en donde retomaremos el estudio de Marcos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.